tal? Muy buenas noches. Es un placer para mí estar con ustedes. Me voy a centrar más que nada en qué es lo que ha pasado en la República Argentina en los últimos años respecto al crecimiento de la producción y el empleo. Lamentablemente estamos ante una década perdida en términos de producción y de empleo, ¿no? Vivimos de hace 10 años estancados respecto a la cantidad de bienes y servicios que produce nuestro país. Y respecto al empleo pasa algo similar, incluso si miramos los indicadores del Ministerio de Trabajo, el empleo privado registrado ha caído casi 9% cada 100 habitantes, ¿no? Medido en términos per cápita, lo que es realmente muy preocupante. Sin embargo, hay que aclarar que las políticas que se van aplicando en los distintos gobiernos han sido diferentes, lógicamente, y las que más pueden explicar esta contracción de la actividad económica y del empleo son las políticas aplicadas durante el gobierno de Mauricio Macri. Tal es así que de los 9 puntos porcentuales que se contrae el empleo, 7,5 son durante el gobierno de Mauricio Macri. Entonces hay que tener en cuenta eso porque si bien son 10 años de estancamiento, lo que explica fuertemente este estancamiento es ese periodo. Ahora vivimos una recuperación en los últimos años. Para este año está previsto un crecimiento del 4% en el PBI. Si bien la inflación es un fenómeno que todavía no podemos controlar, no es el principal problema de la economía, paradójicamente eso convive con un crecimiento de la actividad económica. Mucha inflación, pero con crecimiento. Asimismo, el empleo también viene creciendo. En el gobierno de Alberto, aproximadamente 200.000 puestos de trabajo registrados privados, hay que aclararlo, del Ministerio de Trabajo se han creado más o menos lo mismo que se ha perdido durante el gobierno de Macri, aunque todavía nos quedan unos meses para superar esa situación. Si uno mira la EPH, en el último año, la mayor parte de ese empleo que se ha creado tiene que ver con la informalidad, ¿no? Los empleados asalariados, que no cuentan con descuento jubilatorio, han pasado de un 32 a un 38% en el último año. Cabe aclarar que estas estadísticas son solamente para para el sector urbano, para ser más claro. Y eso es importante porque en Santiago del Estero tenemos la provincia más ruralizada de la Argentina, ¿no? Estas estadísticas no serían representativas para el todo. Entonces, dado este contexto de estancamiento, ¿no?, de la producción, de estancamiento del empleo, ¿qué vamos a hacer? Esa es una pregunta disparadora. Yo obviamente que no tengo la respuesta, porque es muy difícil pensar hoy en día en un modelo de desarrollo superador. Me parece que es una pregunta que nos tenemos que hacer. ¿Cuál es el modelo productivo que va a permitirle a la Argentina volver a crecer y sobre todo volver a desarrollarse? Una respuesta es cuál no es el modelo de desarrollo, que es el famoso modelo de financiarización de la economía, ¿no? El de Martínez de Hoz, el de los 90, el de Cambiemos, que nos lleva a crisis sistémicas cada vez más importantes, a destrucción del aparato productivo, a caída del empleo, caída de la producción. Entonces no podemos rescatar realmente nada positivo de esos modelos. Sabemos qué es lo que no queremos. Ahora la pregunta que voy a plantear es, ¿cuál es el modelo de desarrollo? Tal vez sea importante agregar otra categoría analítica, además de esta que es tan fundamental como lo es el desarrollo, que es la desigualdad, ¿no? ¿Qué vamos a hacer con la desigualdad que ha venido avanzando en el mundo en los últimos años, ¿no? A mí me parece que es muy interesante una propuesta de Piketty que no la escucho habitualmente en los medios de comunicación, por ejemplo,
sí se habla mucho del ingreso ciudadano. Pero Piketty tiene una propuesta muy interesante y es la herencia universal. Él lo que sostiene es, estamos dominados por una lógica de meritocracia empresarial, que eso hace muy difícil proponer modelos más igualitarios. Estamos dominados por esa lógica. Yo muchas veces escucho decir, el pobre es pobre porque quiere, o todo me lo gané solito, nadie me ayudó, todo con mi propio esfuerzo, como si fuéramos hombres económicos, seres humanos ajenos a una sociedad. Y eso es este discurso meritocrático del cual habla Piketty, que hay que combatir. Creo que ahí está una cuestión central. Sigue apareciendo la pregunta, bueno, ¿cuál va a ser el modelo de desarrollo? Hay que pensar en esta batalla cultural también. Y respecto a la desigualdad, que está avalada por este discurso, hay que también tener en cuenta esta propuesta de la herencia universal. ¿Qué sostiene él? Nada menos meritocrático que la herencia. Nada menos meritocrático que la herencia. Entonces, todos, o sea, a los 22 años, deberíamos recibir 10 millones de pesos. ¿Para qué? Para promover distintos negocios, democratizar. Imagínense que todos ustedes reciben, los jóvenes, 10 millones de pesos. ¿Qué harían con eso? La mayoría, me imagino, se compraría una casa, pondría un negocio. Eso le daría un gran dinamismo a la economía. ¿De dónde sacar los recursos? Impuesto a la herencia, aumentar bienes personales. Son todas propuestas de este autor francés que me parecen muy innovadoras, muy polémicas y difíciles de implementar para un país aislado, ¿no? Por esta movilidad de capitales que tenemos hoy en día en el capitalismo. Tendría que haber cierta coordinación internacional. Pero la propuesta está hecha, sirve para el debate, para ver otros horizontes posibles y, bueno, está planteada esta pregunta, ¿cuál es el modelo de desarrollo? ¿Qué rol va a tener la economía popular en todo esto? Para eso los dejo con los demás compañeros. Muchas gracias. Yo voy a contar la experiencia de organización de nuestro sindicato, el sindicato de ladrilleras y ladrilleros, de tabiqueros, tabiqueras, acá en Santiago, que es un sindicato nacional, tiene personería nacional, obra social, estamos confederados en la CGT, como decía Nerito cuando nos presentó. Nosotros en el último congreso de noviembre del año pasado, por primera vez en la historia de nuestro sindicato, que tiene 71 años, con el peronismo conseguimos la personería gremial. Somos parte del consejo directivo de la CGT, justamente cuando se incorporó la modalidad de los binomios, así que está Luis Cáceres, que es el secretario general, y estoy yo como parte del binomio en la CGT, un gran paso para las compañeras, para las mujeres sindicalistas que venimos dando la pelea hace mucho tiempo. Desde otras generaciones nosotras tomamos las banderas y desde noviembre del año pasado somos parte del consejo directivo. Y en nuestro sindicato representamos a trabajadores y trabajadoras que están bajo relación de dependencia, que están dentro del empleo formal, digamos, registrados, tenemos convenio colectivo, paritarias. Se está conformando por primera vez también una Cámara Nacional del sector empresarial. Después, dentro de la actividad, conviven también los emprendimientos familiares, los hornos de la economía popular, donde están las familias, trabajan. Y en el medio, digamos, hay toda una situación, un entramado bastante complejo, que está relacionado con lo que Alex siempre después lo tomó, que tiene que ver con el patrón oculto, que son, ahí es donde se dan los mayores casos de explotación laboral, de trata de personas, trabajo infantil, que son los dueños de las tierras, subarriendan los predios y ahí van a trabajar
familias enteras, y nos ha pasado en lugares de nuestro país que hemos ido a recorrer y había compañeras y compañeros. El 80% de las trabajadoras y los trabajadores son migrantes, son de la comunidad boliviana. Y nos ha pasado de ir a campamentos y que los compañeros y las compañeras no supieran en qué provincia, en qué lugar de la Argentina estaban. Los habían traído en un camión. Bueno, para cada realidad, ahí, digamos, la política del sindicato para este sector es la articulación con la fiscalización del gobierno nacional, de los gobiernos provinciales, de los gobiernos locales, la justicia, por supuesto, porque hay muchos casos que son delitos. Y después, digamos, para el sector de la economía popular, que a la vez es la mayoría en nuestra actividad, en nuestro país, son emprendimientos familiares. El 80% de la actividad ladrillera se hace en emprendimientos familiares, que no implica que sea el 80% de lo que se produce, porque ahí, digamos, las fábricas se produce más o menos el 50% es de fábrica y el 50% de la economía popular en cuanto a capacidad de producción, cantidad de producción, pero forma de organización es mayoritariamente de la economía popular. Y nosotros, digamos, la conducción del sindicato tomó la decisión de representar sindicalmente a todas las trabajadoras y los trabajadores de la actividad ladrillera. Eso, digamos, somos dentro de la CGT, somos el único sindicato que creó la Secretaría de Economía Popular y tenemos una política para este sector. Primero porque, bueno, los tenemos, los visibilizamos y los representamos. Ahí la articulación también con el Estado nacional, provincial, municipal es fundamental. Nosotros creemos que si no tenemos, si no hay presencia del Estado es muy difícil revertir esta, digamos, justamente hablando de lo productivo, nuestra capacidad de producción, la innovación tecnológica, mejorar las condiciones de trabajo y de vida de las familias ladrilleras, de la economía popular. Sin una política del Estado es muy difícil, va a ser prácticamente imposible, porque hoy tuvimos una reunioncita antes de venir con los compañeros y las compañeras de los romanos, con un grupito de compañeras y compañeros, y hablando bueno, de cómo estaba la situación y qué sé yo. Le salió el precio del ladrillo, que siempre es un tema muy, muy importante, porque para los que hacen el ladrillo de forma en una organización familiar, el que pone el precio es el que va a comprar, que también es lo que nos tenemos que tratar de revertir, porque cuando vamos al almacén no le decimos, che, ¿cuánto sale la leche? No, déjamela más barata porque... Y no, o el aceite, o la harina, digamos. Eso no ponemos el precio nosotros. Pero cuando van a comprar un ladrillo parece que es normal que el precio lo pone el que tiene el camión, el intermediario, o o las constructoras serían algunos otros casos. Pasen. Y el precio ha bajado o se ha mantenido en el mejor de los casos. Y con este proceso inflacionario y con todo, ¿cómo puede pasar eso? Y bueno, digamos, también tiene que ver con que en muchos momentos se transforma en una actividad de subsistencia. Y nosotros no queremos salir de eso. Y de hecho, desde que hay presencia del sindicato, justamente Santiago es una de las primeras 5 provincias, quiero hablar rápido y después, donde empezamos a armar el sindicato nacional, o sea, empezamos en Córdoba, provincia de Buenos Aires, Santiago del Estero, Mendoza y Entre Ríos, fueron las 5 provincias, o sea que hace, creo que 8 años más o menos que empezamos a armar acá, 8, 9, y hemos avanzado mucho, hay mucho grado de organización, hay varias cooperativas ya, que esa también ha sido un desafío, organizarnos para pensar
en cómo producimos, cómo mejoramos, los desafíos que tenemos. Y justamente, digamos, por haber tomado la decisión de representar a todo este sector con todas las problemáticas, porque también las problemáticas que tenemos nosotros no son solamente de falta de derechos laborales, sino que venimos de varios pasos más atrás. En comparación con otros sindicatos de la CGT, cuando hablan las compañeras y los compañeros de los convenios colectivos que tienen, de todos los beneficios que logran, se ríe la Cintia. Claro, para nosotras nos ponemos re contentos, pero es como que nos hablaran en otro idioma directamente, porque nosotros todavía venimos desde mucho más atrás. Estamos en una refundación y en una reconstrucción de una herramienta sindical que se adapte a la medida a estos tiempos. Y en eso, que ya me está haciendo señas de negro, decir que este fenómeno, digamos, entre comillas, de la economía popular no es de argentino, no es mundial, pero lo que sí es argentino es la organización como trabajadoras y como trabajadores, es la organización sindical. El sindicato de ladrilleras y de ladrilleros es un ejemplito de eso, de esa vuelta que le hemos dado, porque bueno, por acá pasó el peronismo, entonces para nosotras es innato organizarnos en función del trabajo, y por eso también hay otras organizaciones sindicales del mundo que nos llaman, que nos invitan a sus congresos, que nos convocan para ver cómo hicimos a nivel regional. Y también en Europa nos pasó, estuvimos con Luis Cáceres hace un par de meses en España, porque quieren saber, quieren entender cómo nosotros organizamos sindicalmente a todo este sector de la economía popular, porque nadie sabe qué hacer con las trabajadoras y los trabajadores de la economía popular. Este es un ejemplito de algo que se puede hacer. Y además, otra cosa que la voy a mencionar rápidamente, pero es con la participación y el protagonismo de las mujeres ladrilleras. Cuando nosotros incorporamos, se modificó el estatuto y decidimos representar a todas las trabajadoras y los trabajadores del sector, ahí se incorporaron las mujeres, porque todas las trabajadoras ladrilleras son de la economía popular. No hay una sola trabajadora ladrillera que sea de fábrica. Y eso también tiene que ver con los tiempos que vivimos, también tiene que ver con las brechas, también tiene que ver con, digamos, la actividad ladrillera se refleja lo que también ocurre en la sociedad. Y bueno, listo, no voy a hablar más, voy a cerrar acá, pero hay bastante más. Gracias. Primero, agradecer la invitación de Unidos para estar acá. La verdad que es un placer. Muchas gracias por el recibimiento, por el espacio acá en una librería, en un espacio cultural. Yo escuchando un poco al compañero y a la compañera, me parece que parte de las dudas que tenemos sobre la economía de mercado y qué hacer, porque se está viendo que estamos en una crisis de la economía de mercado, parte de la solución y del desafío que significa la solución lo planteó justamente la compañera. ¿Qué significa eso? Digamos, frente a la economía de mercado, organizar y avanzar en la economía popular es una estrategia de desarrollo nacional perfectamente viable hoy en día. Cuando uno mira cómo se organiza el trabajo, la sociedad en general se organizan trabajando. De alguna manera o de alguna forma se trabaja. Y hay tres grandes organizadores en la sociedad de ese trabajo que la ordena. O sea, el trabajo ordena a la sociedad, arriba del trabajo hay quien la organiza, quien organiza ese trabajo. Y tenemos las empresas, que sería la economía capitalista, la economía de mercado, el sector privado que le llaman, que hoy registra solo de ese universo de 21 millones de trabajadores y trabajadoras de la población económicamente activa de la Argentina, solo 6 millones. Otra parte
3 más o menos lo mantiene en la informalidad, pero llega, tomando en cuenta lo que informaliza más lo que registra, a 8 o 9 millones. El Estado, que es el otro gran organizador, hoy nuclea en el trabajo a 3.500.000 personas. Es decir que esa discusión eterna entre mercado y Estado, que dividía aguas, hoy divide aguas en una parte nada más de los organizadores del trabajo en la Argentina, porque si sumamos tanto sector privado como Estado, llegamos más o menos a 12 millones de trabajadores y trabajadoras, de casi 22 millones que tenemos en la población económicamente activa. Es decir, que hay 10 millones de trabajadores y trabajadoras que no están, cuando nosotros le discutimos hasta dónde tiene que avanzar el Estado, el mercado, etcétera, están fuera de esa discusión. ¿Por qué? Porque el mercado lo fue dejando de lado. El mercado son las empresas que cerraron, es el proceso de desindustrialización, es el cambio que ha tenido la sociedad desde los 70 hasta ahora. Esta discusión que estamos dando, la economía popular, no es una discusión, o no era una discusión significativa cuando la Argentina tenía un proyecto de desarrollo nacional basado en ese tiempo en la industria sustitutiva de importaciones, que es el modelo el modelo productivo con el cual Perón registró y dio derechos laborales a las masas trabajadoras de ese momento. Hoy la primera pregunta es, ¿cuál es el modelo productivo? Porque ese modelo de industrialización sustitutivo de importaciones terminó, por un montón de motivos, tanto mundiales como nacionales, a mediados de los 70. A partir de ahí la Argentina no ha tenido más un proyecto de desarrollo nacional. Y el capitalismo a nivel mundial ha migrado a otras formas de producir. Producir riqueza financieramente, ha incrementado la tecnología y ha utilizado al trabajo como variable de ajuste. Es decir que en el camino se han ido perdiendo muchos puestos de trabajo. Y hoy nos encontramos en un escenario que si miramos solo, si nos dedicamos solo a la economía pública y privada, estamos en grandes problemas. La economía privada está en una situación de agotamiento muy fuerte. Lo vemos en la inflación, vemos el sobreendeudamiento que tiene en este caso el Estado, la economía pública, que está viendo si ajusta, si no ajusta, cómo pagamos el sobreendeudamiento en dólares. La economía privada también tiene problemas enormes por falta de dólares. Estamos en una crisis, al estancamiento de 10 años hay que sumarle que desde el 2018 en adelante estamos en una crisis monetaria, financiera. Es decir, que cuando uno se sienta a ver la economía de mercado, no da muchos indicios de optimismo, porque esta crisis tampoco tenemos muy claro de cómo se va a resolver, lo decía el compañero, no tenemos muy claro desde lo económico, desde lo social y desde lo político, cuál va a ser el devenir de la economía de mercado y del Estado, que también está en una disputa muy fuerte. Está muy intervenido por las finanzas, hoy por hoy, el Estado. Ahora bien, nos queda una parte muy importante de la población que es la que está trabajando de otra manera, que se autoorganiza el trabajo, que es la economía popular. Y que lo hace desde valores totalmente distintos. Y ahí es cuando nosotros empezamos a decir, bueno, ojo que acá no es solo una estrategia de subsistencia de un pueblo que fue dejado al costado del camino por la desindustrialización, etcétera, sino que se empezó a gestar ahí un escenario y una forma de vida que refleja valores sociales totalmente distintos a los del mercado. Y eso es la economía popular. La economía popular es una práctica que produce no solo bienes, sino que produce sociedad, que produce comunidad de otra manera. Y si uno compara la economía capitalista con la economía popular, lo que vemos es que mientras que en la economía capitalista rige el individualismo, rige el principio de la ganancia y el principio básico de que el trabajo es la variable de ajuste, es decir, si el sistema no cierra porque bajó el consumo, porque la productividad subió mucho y se produjeron muchos bienes, no se consumen, por lo tanto se empiezan a estoquear, ¿qué hacemos? Tenemos que desplazar trabajadores. Ese es el ajuste del sistema, o sea, ¿cuál es la variable de ajuste? El trabajo. Si nosotros quisiéramos hoy volver a una sociedad de pleno empleo, necesitaríamos generar un nivel de consumo en la Argentina y en el mundo que no resiste hoy la naturaleza. La naturaleza está recalentada por el sistema capitalista como el motor de un auto cuando uno lo recalienta acelerándolo. No da para más. Es decir,
Si nosotros queremos que todo el empleo sea capitalista, tenemos que tener un nivel de consumo, producto del sistema productivo que genera el capitalismo, de la productividad, que no resiste ni siquiera el planeta. ¿Qué es lo que ha sucedido? El nivel de consumo es menor, la productividad, que es la que le da ritmo a la economía capitalista para que se genere la ganancia, sigue creciendo, o sea, el cambio tecnológico no para. Tenemos cambios tecnológicos que aumentan mucho la productividad, un consumo que no puede seguir ese ritmo, la gran variable de ajuste es el trabajo. Entonces tenemos masas de trabajadores que han sido desplazados del sistema capitalista. El Estado trató de bienestar, trató de contener un poco, pero ya está también agotado. Y cambió también el Estado, el capitalismo lo toma y lo vuelve al Estado neoliberal. Básicamente que alimente a las finanzas. Y del otro lado quedó la economía popular, que empezó a desarrollar estos valores distintos y que empezó a desarrollarse como, ya no como una estrategia de supervivencia, sino como un modo de producción. Es decir, un modo alternativo de producción. ¿Y qué es lo que tiene que tener un modo alternativo de producción para que tenga sentido? Para que nosotros digamos, la Argentina puede tener una salida donde la economía popular esté involucrada de manera muy fuerte. Básicamente un modo de producción es un modo de producir, de distribuir y de consumir. Cuando uno tiene producción, distribución y consumo, tiene el ciclo económico completo. Tiene un modelo productivo distinto, un modelo productivo alternativo. Ahora, ¿cuál es ese modelo de producción de la economía popular? Es un modelo de producción que pone al trabajo como eje productivo. Es decir, la dignidad del trabajo y el trabajo es el entorno en el cual, el centro en el cual gira todo lo demás. Gira, por ejemplo, el incremento de la productividad, la maquinaria, etc. Entonces, mientras que en la economía capitalista todo gira alrededor de la productividad de la máquina y la variable de ajuste es el trabajo, en la economía popular el ritmo de la producción es el ritmo del trabajo, porque es el ritmo de los trabajadores que fueron llegando, lo explicaba bien la compañera. No se lo puede comparar con la empresa capitalista en cuanto a productividad, porque la empresa capitalista se rige por la productividad. Ahora, si uno se fija cuántos trabajadores se organizaron en los ladrilleros, en la producción familiar, es mucho más que aquellos que están hoy trabajando en las empresas capitalistas. ¿Qué nos está diciendo ahí la economía popular? Que la economía popular tiene el eje en el trabajo, no en la productividad. Y que el trabajo no es la variable de ajuste, que en última instancia la productividad será más lenta. Porque tampoco quiere valorizar su producción en mercados mundiales. Lo que quiere es que lleguen los ladrillos, que llegue el alimento a la comunidad. Porque finalmente es un sistema productivo para la comunidad. Es un sistema productivo que se da para alimentar la comunidad, que es el espacio común, el espacio donde habita el hombre común, esa es la comunidad. La felicidad del pueblo se construye con la comunidad, ¿por qué? Porque es la felicidad del hombre común. Ahora, sabemos que ese hombre común está sufriendo con el capitalismo y está quedando afuera ya no solo de la producción, sino también del consumo. O sea, el primer espacio del capitalismo en el cual corre a los trabajadores le sacó los medios de producción. Después, segundo paso, los saca de la fábrica, los despide. Quedan como consumidores. Y tercer paso es que casi les baja el nivel de consumo, entonces quedan excluidos de cualquier circuito capitalista. Todo eso se organizó de otra manera, en el trabajo, en una economía del trabajo, que tiene un ritmo productivo que, como les decía, lo impone el propio trabajo y la dignidad de ese trabajo. Es decir, está en el centro la persona. Eso implica distribuir de otra manera, porque si yo produzco así y me rijo con las leyes del mercado, sucede lo que sucede en muchos espacios de la economía popular, que terminan siendo víctimas de los abusos de la economía de mercado. Ahora, lo explicó muy bien la compañera, mientras que la economía de mercado inflaciona, la economía popular mantiene los precios. Y eso tiene que ver con la forma en la cual forma los precios también la economía popular, que es el concepto de los precios justos. Frente a los precios especulativos, que son los precios del mercado, la economía popular intenta un precio justo. ¿Justo para qué? Justo para el trabajador, que le permita vivir dignamente a este trabajador que produce, y justo para la comunidad para que tenga acceso. Porque hoy tenemos en el sistema capitalista precios que están por las nubes, trabajadores que son muy pobres y comunidad que no accede, comunidad local que no accede. Accederán, quizás si lo venden en Europa, a la producción de grano, de carne, accederán otras comunidades, pero no la comunidad de origen, que es la referencia de un proyecto de desarrollo nacional, que es la comunidad nacional. Ahora bien, si uno piensa la distribución, ¿por qué la economía popular puede hacer eso? ¿Por qué no estamos
enunciando acá un voluntarismo, porque yo parece, bueno, precios justos, la dignidad del trabajo, estaría dando enunciados que uno dice, bueno, pero ¿cómo lo vas a hacer frente a la competitividad del mercado, a la competitividad de la economía tradicional? Y simplemente por el hecho de que toda esa productividad, cuando uno mira por qué los precios de la economía de mercado son tan altos y empieza a desagregarlos, se da cuenta de que el 30% obedece a una renta que es de un monopolio, que es porque se ha monopolizado el capitalismo. Un 20% o 30% obedece a la renta financiera, que le están pagando a gente que vive de la renta financiera. Otro tanto obedece a los que viven de la renta de la tierra. Y muy poco le queda finalmente al trabajador. Entonces, por eso tenemos el fenómeno del trabajador pobre frente a precios que están por las nubes. La economía popular, ¿qué hace? Dice, todas esas clases, que son clases ociosas, que se fueron montando en la economía de mercado, que son los herederos, que decía el compañero, aquellos que ya no trabajan, pero que viven muy bien de la economía de mercado. ¿Pero por qué? Porque se están montando todos sobre los trabajadores. Entonces necesitan tener una productividad de las máquinas, trabajadores con salarios muy bajos y alta productividad de las máquinas, pero esa productividad no redunda en mejores salarios, obviamente, sino en que está dándole de comer a un montón de clases ociosas. Por eso para la economía popular es tan importante sacar del medio toda la clase ociosa. Y ahí, a mí me gusta siempre citar un principio de las 20 verdades peronistas, que es que hay una sola clase en la comunidad, que son los que trabajan. El resto de las clases se montan para vivir de los que trabajan. Y eso es lo que no hay que permitir y no permite la economía popular. Por eso pelea por la tierra, por eso pelea por una ley de tierra con acceso, por eso pelea por una entidad financiera, créditos no bancarios, que dejen de lado, que eviten clases que viven de la usura. Por eso se pelea por eliminar todas las clases sociales ociosas. Si nosotros logramos una economía que pueda trabajar organizarse desde el trabajo como lo hace la economía popular, que pueda articularse en precios justos, espacios donde el precio sea justo porque vive bien el trabajador y accede la comunidad. Y a su vez tenemos espacios de consumo responsable, saquemos el consumismo obligado por la productividad. Porque esa productividad que nosotros decimos que buena que es la productividad es para consumir cosas que no hacen falta y para que vivan clases ociosas. Cuando uno saca esos dos componentes y decimos un consumo responsable, sustentable ambientalmente, etcétera, etcétera, con un acceso masivo y no con un acceso restringido, como es en la economía de mercado, empieza a tener sentido todo este circuito de producción, distribución y consumo alternativo. Esa es la propuesta de la economía popular, desarrollar esa economía. Para eso hace falta institucionalizarla, porque hoy es una economía que vive en un mundo de la informalidad. Es imposible tener derechos laborales desde la informalidad. Por eso insistimos tanto en formalizar la economía popular, porque es la forma en la cual los trabajadores y las trabajadoras del sector puedan acceder a los derechos laborales para tener una vida digna. Lo otro para fortalecer la economía popular es el crédito. Es muy difícil que trabajadores y trabajadoras que están en la subsistencia por las condiciones en las que están hoy puedan generarse los ahorros que hacen falta para acceder a un bien de capital, a una máquina. No para que esa máquina reemplace a los trabajadores, sino para que esa máquina ayude a producir mejor en la economía popular. En la economía popular la máquina está al servicio del trabajador. En la economía de mercado el trabajador está al servicio de la máquina. Son conceptos totalmente distintos. Ahora necesitamos que la economía popular tenga acceso a esas máquinas. Y eso es crédito, es un crédito no bancario, porque la institución bancaria está hecha para desarrollar el capitalismo. Y nosotros proponemos otra economía. Entonces, cuando uno piensa el proceso de formalización, crédito, fortalecimiento de las cadenas productivas, fortalecimiento de la comercialización, para que acceda y se articule con sector privado, con el Estado, para que puedan ser proveedores del Estado, etcétera, etcétera. Todas esas son leyes e instituciones que hay que crear para crear esta economía. Como el capitalismo creó sus instituciones y las solidificó, los trabajadores del capitalismo que lucharon contra el sistema lograron los derechos laborales para tener un espacio dentro del capitalismo. Hoy necesitamos que todo eso tenga su homónimo en la economía popular. Ese es el desafío para un proyecto de desarrollo nacional articulado, por supuesto, con lo que va surgiendo en la economía pyme, en el Estado, etcétera, pero donde la apuesta fuerte para generar condiciones de vida dignas con trabajo reconocido, porque no hay que inventar el trabajo está inventado, lo único que hay que hacer es lo que hizo Perón en su momento, reconocer el trabajo existente, darle derechos
y fomentar la producción. Perón, ¿qué hizo? Lo mismo con la industria manufacturera. Estaban los trabajadores ahí, los registró, los formalizó, nacionalizó los depósitos para dar crédito y utilizó el YAPI para fortalecerlos productivamente. Eso mismo hay que hacer en la economía popular, formalizarlos, registrar a los trabajadores, darle derechos y utilizar mecanismos institucionales para fortalecerla productivamente y con crédito. Bueno, muchas gracias.